Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Les saluda el profesor William Paliza Franco y como todas las semanas, te doy la bienvenida a este espacio radial en el marco de la estrategia Aprendo en casa. El día de hoy seguiremos aprendiendo temas muy interesantes y novedosos. Recuerda, este espacio se ha convertido en una muy buena oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. En esta oportunidad, reciban el saludo de cada una de las personas quienes colaboran cada semana para hacer posible el llegar a cada uno de ustedes, en especial a nuestros estudiantes de la secundaria tutorial, secundaria con residencia estudiantil y secundaria con alternancia. No te olvides, antes de comenzar la sesión, debes recordar siempre aquellas recomendaciones para no contagiarnos de la COVID-19. Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser y estornudar, y después debes arrojarlo a la basura. Lavarse las manos de manera permanente, estar siempre en casa. Estimados estudiantes, el día de hoy, nuestra sesión tiene como título Elaboramos nuestro periódico escolar con el propósito de prevenir la violencia contra las mujeres, y tiene como propósito textualizar sus ideas según las convenciones de la escritura, escribiendo variados tipos de textos sobre temas especializados con estructura compleja a partir de sus conocimientos previos y fuentes de información. Para lograr este propósito, vamos a desarrollar dos actividades. La primera es planificar la elaboración de un periódico escolar para ayudar a prevenir la violencia contra las niñas y mujeres, y la segunda actividad es escribir variados tipos de textos sobre temas especializados con estructura textual compleja a partir de sus conocimientos previos y fuentes de información. Actividad 1. Planificar la elaboración de un periódico escolar para ayudar a prevenir la violencia contra las niñas y las mujeres. Estimados estudiantes, para dar inicio a esta actividad, vamos a responder a las siguientes interrogantes. ¿Qué acciones de prevención frente a la violencia contra niñas y mujeres podemos proponer? ¿Qué retos debemos enfrentar como sociedad frente a la violencia contra las niñas y mujeres? ¿Qué estrategias argumentativas utilizaremos para ayudar a prevenir la violencia contra las niñas y mujeres? ¿Cómo la participación y aporte de las mujeres en el quehacer científico contribuye en el reconocimiento de sus derechos, potencialidades y rol crítico? ¿De qué manera podemos proponer alternativas de solución a la problemática de la violencia en niñas y mujeres de la comunidad empleando inecuaciones de primer grado? Las respuestas a las interrogantes se han desarrollado en la emisión de los programas radiales de DPCC, sociales, matemática, ciencia y comunicación. En esta oportunidad vamos a elaborar un periódico escolar. Estimado estudiante, la semana pasada te brindamos un conjunto de actividades para que desde casa se vaya organizando nuestro producto. Recuerda, estimado estudiante, la construcción de nuestro periódico debe responder a nuestro propósito de la experiencia de aprendizaje, que es: los estudiantes serán capaces de promover acciones que ayuden a prevenir y eliminar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, mediante el empoderamiento de todos los miembros de la comunidad y desde el reconocimiento y visibilización de los derechos de la mujer. Para lograr este propósito, desde las áreas de DPCC, sociales, comunicación, matemática y ciencia, se han estado elaborando evidencias que serán incorporadas haciendo uso de un tipo de texto diferenciado. Es así como, desde DPCC, se ha redactado un caso que evidencie situaciones de violencia contra la mujer y proponga acciones de prevención y protección frente a estas situaciones. Asimismo, un artículo de opinión sobre la situación de violencia que vive la mujer en su comunidad.
Para nuestro periódico vamos a utilizar un testimonio y un artículo de opinión sobre situaciones de violencia. Desde sociales se ha elaborado una línea de tiempo que muestre la participación de la mujer en el Perú contemporáneo. Esta información nos va a servir para presentar a través de un reportaje la manera como se violenta contra la mujer en su comunidad. Desde comunicación se ha identificado y organizado información sobre las características y estructura de un periódico. Estas evidencias nos van a permitir elaborar y presentar nuestro periódico escolar como producto final de nuestra experiencia de aprendizaje. Desde matemática se ha elaborado una tabla comparativa, considerando algunos casos de violencia que afectan a las niñas y mujeres que se producen en la familia o comunidad, y los expresa mediante inecuaciones de primer grado. Asimismo, se ha desarrollado un caso de violencia que se presenta en la familia o comunidad que afectan a las niñas y mujeres, expresándola mediante inecuaciones. Estas evidencias elaboradas nos van a permitir diseñar un texto informativo discontinuo como una infografía, en donde se presente una tabla comparativa considerando los casos de violencia a través de una noticia. Desde Ciencia, Tecnología y Ambiente se ha elaborado conclusiones sobre la participación de la mujer en el quehacer científico. Esta evidencia nos va a servir para formular un artículo científico, en donde se plasmará los aportes científicos realizados por las mujeres, contribuyendo en la forma de pensar y vivir de las personas, conduciendo a actuar de manera crítica ante distintas situaciones. ¡Qué interesante, estimados estudiantes! Según las evidencias elaboradas en las demás áreas, como DPCC, sociales, matemáticas, ciencia, nuestro periódico escolar va a contar con un número determinado de artículos periodísticos. Entre ellas, hemos seleccionado un artículo de opinión, un testimonio, un reportaje, una infografía, una noticia y un artículo científico. Te sugiero identificar en tu portafolio de comunicación todas las evidencias relacionadas a los textos que se utilizarán durante la construcción de nuestro periódico. Sigamos planificando. Estimados estudiantes, es necesario, antes de empezar a elaborar nuestro producto, tener claridad sobre el contenido de la información presentada. Es por eso te sugiero conversar con 3 de tus familiares cercanos. A ellos comparte cómo has planificado el diseño de tu periódico, considerando la información que se incorporará. Utiliza una lluvia de ideas que respondan a las siguientes preguntas. ¿Qué nos mueve a construir nuestro periódico escolar? Puede ser que es el de promover acciones que ayuden a prevenir y eliminar la violencia contra niñas y adolescentes y mujeres mediante el empoderamiento de todos los miembros de la comunidad y desde el reconocimiento de los derechos de la mujer. ¿Qué prácticas puedo cuestionar en las personas para mayor sensibilidad sobre este tema de violencia contra la mujer? Está relacionado con el mayor interés y compromiso en denunciar este tipo de casos, promover la protección de los derechos de las mujeres y de las niñas, promover la construcción de planes de acción a nivel de región, comunidad, para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, recopilar y analizar y difundir información sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres. Muy bien, estimados estudiantes, ahora ya tenemos claridad con el propósito de nuestro periódico escolar para ayudar a prevenir la violencia contra las niñas y las mujeres. Ahora, antes de pensar con la construcción del periódico, vamos a escuchar qué otros insumos se han trabajado en las demás áreas para la construcción de nuestro producto. Nos servirá para incorporar en el periódico. Es así que desde DPCC se incorporará un testimonio y un artículo de opinión, en donde primero los estudiantes de quinto grado de secundaria, a partir de casos, identificarán situaciones de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres en su comunidad y analizarán una noticia de violencia contra la mujer y propondrán acciones de prevención
y protección frente a situaciones de violencia contra las mujeres. Desde sociales se incorporará al periódico un reportaje en donde los estudiantes de quinto grado de secundaria, a partir de la revisión de diversas fuentes de investigación, explicarán el rol de la mujer frente a situaciones de violencia en el Perú contemporáneo. Información que les servirá para elaborar su reportaje que explicará la problemática y los retos actuales frente a la violencia contra las mujeres en el Perú. Desde matemática se incorporará un texto informativo discontinuo como una infografía y una noticia, en donde los estudiantes identificarán las situaciones en la familia y la comunidad que generan violencia. Asimismo, se realizará las soluciones de las inecuaciones relacionadas a situaciones de violencia a las niñas y mujeres, para proponer soluciones y acciones de protección, justificando sus argumentos mediante ejemplos y las soluciones de las inecuaciones. Desde Ciencia, Tecnología y Ambiente se incorpora un artículo científico en donde los estudiantes dieron respuesta a las preguntas: ¿cómo es y ha sido la participación de la mujer en el quehacer científico a lo largo de la historia? Para ello, analizan un caso y elaboran conclusiones sustentadas sobre la participación de la mujer en el quehacer científico y finalmente elaborarán una propuesta de acciones cómo acceder a la ciencia y justificarán cómo les ayudaría en su vida personal y familiar. Muy bien, estimados estudiantes, ya tenemos insumos necesarios para elaborar nuestro periódico escolar con el propósito de prevenir la violencia contra las mujeres. No olvides considerar la siguiente estructura para tu periódico escolar: 1. Nombre del periódico. 2. Título. 3. Secciones. 4. Una noticia central. 5. Avisos. Y 6. Una editorial. Recuerda, estimados estudiantes, el periódico escolar, llamado comúnmente periódico educativo, son aquellas informaciones que circulan cada cierto tiempo en un centro educativo. En nuestro caso, para elaborar nuestro producto, vamos a suponer e imaginar que nos encontramos en nuestra institución educativa y somos parte del equipo de editores del periódico. Nuestro periódico puede ser en forma de mural, revista o folleto. Su intención es mantener informado a todos mis familiares y, si estuviéramos en la institución educativa, a todos nuestros compañeros y nuestros profesores, colocando temas de interés general como por ejemplo deportes, cultura y sociales, entretenimiento, entre otros, que ayudan a mantener informado a la comunidad educativa. Ojo, la importancia del periódico escolar radica en que estimula la curiosidad de los alumnos, permite la actualización de acontecimientos históricos, actuales y temas sucedidos dentro del centro, promueve la creatividad y desarrolla las destrezas, motiva el aprendizaje dinámico, además de las opiniones y debates al tener diferentes temas de los cuales se puede conversar con los compañeros. Cada uno de los trabajos abordados en el periódico escolar deben ser consensuados con el equipo editor. Sin embargo, en algunas ocasiones pueden integrar a otros alumnos que desean colaborar con el equipo principal. Esto fomentará el liderazgo de sus participantes. Muy bien, estimados estudiantes, estamos por un buen camino, lo estamos haciendo muy bien. Actividad 2. A continuación, la siguiente actividad consiste en escribir variados tipos de textos sobre temas especializados con estructura textual compleja a partir de sus conocimientos previos y fuentes de información. Estimados estudiantes, vamos a empezar con la elaboración de nuestro periódico escolar. ¿Qué te parece? ¿Sí? Entonces, empezamos. Debes tener presente, nuestro periódico debe responder al propósito de nuestra experiencia de aprendizaje, el cual es que los estudiantes serán capaces de promover acciones que ayuden a prevenir, eliminar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, mediante el empoderamiento de todos los miembros de la comunidad y del reconocimiento de los derechos de la mujer. Y asimismo, debe dar respuesta a los siguientes criterios. 1. Propone acciones de prevención y protección frente a las situaciones de violencia contra las niñas y mujeres. 2.
Identifica la problemática y los retos frente a la violencia contra las niñas y mujeres. 3. Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de texto, los recursos textuales y la fuente de consulta que utilizará para la elaboración del periódico. 4. Sustenta el aporte de la mujer en la ciencia y cómo su participación contribuye en el reconocimiento de sus derechos, potencialidades y error crítico. 5. Formula alternativas de solución para contribuir con la solución de la problemática de violencia de niñas y mujeres a partir del análisis de las inecuaciones de primer grado y sus soluciones. Ahora sí, ya estamos listos y preparados. Entonces, empezamos con la construcción de nuestro periódico escolar. 1. Empezamos con el nombre del periódico. ¿Qué te parece? El periódico escolar puede tener un nombre con el que los estudiantes puedan identificarse y dar a conocer sus objetivos. Este nombre debe ser pegajoso, divertido y educativo, aunque en caso de no optar por un nombre propio, simplemente se le llamará periódico escolar. ¿Qué nombre te animarías a poner a tu periódico escolar? Te brindo algunas sugerencias: diario escolar, la voz estudiantil, eco de información, etc. Eres libre de proponer tu propio nombre a tu periódico. 2. El título. El título no debe confundirse con el nombre del periódico, pues este indica el título general de los temas que se tratarán en el periódico. Este título también se puede elegir en torno a un día festivo, época o hecho histórico. El título del periódico escolar debe ser llamativo, simple y conciso. Por lo general, los títulos deben ser de una línea y no más de 6 palabras, pues para el lector resulta tedioso y aburrido los títulos muy largos y con palabras rebuscadas. ¿Qué título estarías pensando? Una alternativa podría ser el título que lleva la experiencia de aprendizaje de este mes. Ayudamos a eliminar la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres. Eres libre de colocar el título que mejor se adecue a tu información, pero ojo, no pierdas de vista el propósito de nuestra experiencia, así como la intención comunicativa de nuestro periódico. 3. Secciones. Las noticias en el periódico escolar están divididas por secciones, las cuales pueden ser educativas, sociales, culturales, deportivas, entre otras. Cada una de ellas abordará información resumida y precisa sobre los acontecimientos más importantes del mes. Las noticias de las secciones no se pueden confundir con la noticia central. Con cada una de las noticias se ofrece un panorama variado, educativo de las actividades y tareas realizadas en el centro. Nuestro periódico va a contar con 4 secciones. Sección educativa, en donde se incorporará el artículo de opinión propuesto en DPCC. Sección noticias, en donde se incorporará la noticia, así como la infografía propuesta en matemática. Acción de investigación, en donde se incorporará el artículo científico propuesto en ciencia, tecnología y ambiente. Y sección de reportajes, en donde se incorporará el reportaje desarrollado en ciencias sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te está saliendo? Sé que lo estás haciendo muy bien. 4. Noticia central. La noticia central es la información principal del periódico. Esta suele ser el hecho más trascendental del mes, un llamado a la población sobre alguna enfermedad, epidemia o virus, hecho histórico, reciente o una reflexión. La noticia central debe elegirse con precaución, pues aunque son estudiantes que lo elaboran, los padres y visitantes se detendrán a leer lo plasmado en él. Estimados estudiantes, de toda la información obtenida, tendrías que identificar una de ellas para insertarlo como parte de tu noticia central en el periódico. 5. Avisos. Los avisos componen la parte informativa interna, es decir, en ellas se reflejan las fechas de las actividades, así como las reuniones, entrega de notas, días festivos, vacaciones, entre otros. ¿Qué te parece si aquí incorporas tu agenda escolar en donde se visualice el horario de tus cursos, también las actividades más cercanas planificadas con tu profesor? Te sugiero estar en constante comunicación con tu profesor o profesora. 6. Editorial. El editorial puede ser la opinión de algún alumno o el encargado del periódico y es propuesto en el caso de nuestros estudiantes, quienes quieran brindar sus opiniones
dentro de nuestro artículo. En el caso de que los estudiantes no quieran que sus opiniones repercutan en los demás, entonces en el editorial solo se colocarán los nombres y responsabilidad de los encargados de su elaboración, así como el año y fecha de edición. Puedes revisar tu portafolio y las evidencias del mes de septiembre. Hemos trabajado esta temática. Estimados estudiantes, una vez terminado de armar la primera versión de tu periódico escolar con el propósito de prevenir la violencia contra las mujeres, presenta la primera versión de tu periódico escolar a tu familia y envía la información a tu profesor. Consulta a tu profesor de manera frecuente para que te oriente a cerrar tu producto del programa de hoy, así como el producto de la experiencia de aprendizaje. Toma nota de todas las observaciones y sugerencias brindadas por tu público, así como también las observaciones realizadas por tu profesor y la retroalimentación que te ha realizado. Muy bien, estimados estudiantes, ya tenemos nuestra primera versión de nuestro periódico escolar con el propósito de prevenir la violencia contra la mujer. Ahora que estamos terminando el programa, te pregunto, estimado estudiante, ¿qué hemos construido el día de hoy? ¿Qué debes considerar para elaborar tu periódico escolar con el propósito de prevenir la violencia contra las mujeres? Es importante planificar antes de elaborar cualquier tipo de texto. ¿Por qué? ¿Qué estructura debo considerar para construir un periódico escolar? Organiza a tu familia en un espacio apropiado de tu casa para presentar tu periódico escolar. Recuerda mantener la pausa y la coherencia al momento de presentar y argumentar tu producto del mes. El propósito es lograr transmitir la información de las diversas áreas agrupadas dentro del periódico. Asimismo, llegar a conclusiones con los integrantes de tu familia. Todos estos pasos, regístralo en una hoja y archívalo en tu portafolio. Padre de familia, que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje. Escucha a tu hijo o hija cuando exprese sus ideas y cuando te solicite tu apreciación o comentario sobre la actividad que realiza. Dásela con cariño. Asegúrate desde un acompañamiento cercano que tu hijo o hija pueda planificar y desarrollar las tareas que se le han consignado al final de la sesión. Bríndale palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le pone al desarrollo de las actividades. Estimado docente, es importante que sigas la secuencia del programa radial para que puedas apoyar el trabajo de tus estudiantes y brindar orientaciones y acompañamiento y retroalimentación oportuna. Cuando te comuniques con el estudiante, bríndale retroalimentación sobre el programa de hoy, pregúntale qué aprendizaje obtuvo y qué dudas tiene al respecto. Solicítale su producto del mes, que es un periódico escolar con el propósito de prevenir la violencia contra las mujeres. Pregúntale cuánto tiempo le llevó preparar toda la información y cómo hizo para organizar la información de las otras áreas. Asegúrate de acompañar al estudiante a cumplir con el propósito de la experiencia de aprendizaje, el cual es que los estudiantes sean capaces de promover acciones que ayuden a prevenir y eliminar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres mediante el empoderamiento de todos los miembros de la comunidad y desde el reconocimiento y visibilización de los derechos de la mujer. Asegúrate que el estudiante defina sus tiempos y estrategias para mejorar su producto del mes. Oriéntale cómo organizar su producto en el portafolio. Hasta nuestro próximo programa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.